El drama de la justicia no siempre se limita a los veredictos. Hay momentos en que las salas de tribunales se convierten en escenarios de emociones crudas, donde la verdad, el impacto de una sentencia o el peso de una acusación se manifiestan en segundos. Bienvenidos a 5 reacciones inolvidables a sentencias judiciales, parte 2. Una nueva entrega que les mostrará la desesperación, la furia, el caos y el inesperado alivio de quienes enfrentan el sistema judicial. Advertencia. El siguiente vídeo contiene imágenes y relatos de momentos de alta tensión en salas de tribunales, mostrando reacciones emocionales intensas ante sentencias, acusaciones y testimonios. El contenido puede resultar impactante o sensible para algunos espectadores. Este vídeo se presenta con fines informativos y de análisis dentro del género del True Crime, buscando ilustrar la complejidad del sistema judicial y el impacto de las personas involucradas, sin intención de glorificar la violencia ni ofender la memoria de las víctimas o sus familias. Se recomienda discreción. El 29 de enero de 2025, la sala del tribunal en Carolina del Norte fue testigo de una escena desgarradora. Sean Simpson, un joven de 16 años, se desmoronó visiblemente emocionado mientras los fiscales lo acusaban de asesinato en primer grado y se le denegaba la libertad bajo fianza. La cruda realidad de su situación se hizo palpable cuando el juez ordenó que fuera juzgado como adulto, un procedimiento permitido bajo la ley elevar la edad de Carolina del Norte para delitos graves en jóvenes de 16 y 17 años. Simpson fue acusado en relación con la muerte de Zaquavious Dawkins, también de 16 años, quien falleció tras un tiroteo ocurrido el 25 de enero de 2025 en Gastonia, Carolina del Norte. Según los reportes, Dawkins se dirigía a una tienda para su madre discapacitada cuando Simpson, supuestamente, le disparó desde el asiento trasero de un Tesla, tras gritarle algo. Dawkins fue encontrado en un estacionamiento con una herida de bala y, trágicamente, falleció en el hospital. Testigos que acompañaban a Dawkins indicaron a la policía que Simpson y Dawkins habían tenido una disputa previa, que incluía una pelea en la escuela el año anterior. La reacción de Sean Simpson en el tribunal, al enfrentar la gravedad de los cargos y la inminente realidad de un juicio como adulto, fue un momento de quiebre absoluto. Sus lágrimas y su evidente angustia en el estrado dejaron al descubierto el abrumador peso del sistema judicial sobre una vida tan joven, especialmente cuando el futuro se presenta con la posibilidad de una larga condena. El caso de Sean Simpson es un claro ejemplo de las profundas y visibles consecuencias emocionales que puede tener una acusación por un crimen grave. Del desgarrador quiebre de un joven acusado, nos trasladaremos a un tribunal donde la furia y el dolor de un padre destrozado chocaron violentamente con la presencia del asesino serial de su hija. En mayo de 2016, la sala del Tribunal de Ohio fue escenario de un momento de tensión explosiva. Michael Madison, un asesino en serie de East Cleveland, estaba siendo juzgado por los brutales asesinatos de al menos 3 mujeres. Sin embargo, no fue el veredicto lo que provocó la reacción más impactante, sino la confrontación directa entre el perpetrador y el dolor de una de sus víctimas. Madison fue condenado por el asesinato de Cyrelda Ellen Terry, de 18 años, quien desapareció en julio de 2013. Su cuerpo, junto con los de Setisa Sailey de 28 años y Angela Deskins de 38 años, fue encontrado mutilado y envuelto en bolsas de basura cerca del apartamento de Madison. El asesino, quien admitió haber estrangulado a 2 de sus víctimas, también fue condenado por secuestro, violación y abuso de cadáver. Durante el juicio, Michael Madison exhibió una actitud fría y, según reportes, incluso sonrió y pareció burlarse de las familias de las víctimas durante el testimonio. Fue este comportamiento lo que encendió la chispa. El padre de Cyrelda Terry, Van Terry, no pudo contener su furia. Mientras ofrecía su declaración de impacto, el padre se abalanzó sobre Madison, quien estaba sentado en la mesa de los acusados. La escena fue caótica. El padre de la víctima tuvo que ser contenido por los oficiales de seguridad mientras Madison, aparentemente inalterado, observaba la reacción. Madison fue sentenciado a muerte por sus crímenes. La arremetida de Van Terry se convirtió en un símbolo desgarrador del inmenso dolor y la rabia contenida que los familiares de las víctimas pueden sentir ante la presencia de quienes les arrebataron a sus seres queridos. De la explosión de furia y dolor en Ohio, nos trasladaremos a una sala de tribunal en Rusia,
donde un joven acusado de un crimen horrendo intentó un escape desesperado y caótico de su jaula de cristal. En 2019, un tribunal en Moscú fue testigo de una de las reacciones más bizarras y perturbadoras que se hayan visto en una sala judicial. El protagonista fue Leonid Greiser, un joven de 18 años, acusado del brutal asesinato de su hermana de 21 años, Ariada Korol. Su crimen era ya de por sí horrendo. Greiser confesó a los investigadores que había actuado bajo las órdenes de lo que creía era Satanás. Cuando la policía llegó a la escena, lo encontraron desnudo, con símbolos demoníacos dibujados con sangre en su cuerpo y en el de su hermana, mientras él suplicaba ser liberado de una supuesta posesión demoníaca. Durante una comparecencia ante el tribunal, Greiser, contenido en una cabina de cristal para acusados, protagonizó un intento de escape dramático y caótico. Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, lo muestran escalando las paredes de su cubículo y metiendo la cabeza a través de las placas del techo en un desesperado intento por huir. Los agentes de la corte intervinieron de inmediato, sujetándole las piernas mientras intentaba trepar y desaparecer por el sótano del edificio. En medio del forcejeo, Greiser perdió los pantalones, añadiendo un elemento de absurdo al momento de tensión. Finalmente, fue sometido con una pistola eléctrica, esposado y devuelto a su cabina. La impactante reacción de Leonid Greiser en el tribunal no solo demostró su estado mental alterado, sino también una desesperación visceral por escapar de su situación. En 2020, Greiser fue condenado a tratamiento psiquiátrico obligatorio, y su condición es revisada cada 6 meses, con los demás detalles legales permaneciendo confidenciales según la ley rusa. Su caso es un escalofriante recordatorio de la delgada línea entre la criminalidad y la enfermedad mental, y de las reacciones impredecibles que pueden surgir en las circunstancias más extremas. De la caótica desesperación de un asesino en Rusia, nos trasladaremos a un tribunal donde la entrada de un hombre con el rostro desfigurado causó una impactante y visceral reacción en su propia familia, revelando un oscuro trasfondo de brutalidad. En abril de 2005, la entrada de Esteban Carpio a una sala de tribunal en Rhode Island provocó una reacción visceral y de profunda conmoción entre sus propios familiares. Acusado del asesinato del detective sargento James Allen, Carpio fue presentado ante el juez usando un protector facial que cubría gran parte de su rostro. Su apariencia, con el rostro visiblemente hinchado y amoratado, recordaba de inmediato a la icónica figura de Hannibal Lecter, generando un impacto visual perturbador. Los hechos que llevaron a esta imagen comenzaron el 17 de abril de 2005. Esteban Carpio estaba siendo interrogado en la sede de la policía de Providence por el apuñalamiento de una mujer de 85 años. Durante el interrogatorio, Carpio se apoderó del arma de servicio del detective Allen y le disparó 2 veces, matándolo. Luego, intentó escapar saltando por una ventana del 3er piso. Las graves lesiones faciales de Carpio fueron atribuidas por la policía a la caída desde esa altura. Sin embargo, su familia acusó a las autoridades de brutalidad policial, alegando que había sido golpeado durante su arresto. Aunque se llevó a cabo una investigación del FBI, no hubo hallazgos públicos que contradijeran la versión oficial de las lesiones. La reacción de la familia de Carpio en el tribunal fue un reflejo de horror y angustia al ver el estado en que se encontraba. Sus gritos y lágrimas se hicieron eco de la creencia en la brutalidad policial que los llevó a la desesperación. Esteban Carpio fue finalmente condenado por el asesinato del detective Allen y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, un destino sellado por sus actos violentos y marcado por esa inolvidable aparición con el rostro desfigurado. Del misterio y la controversia en torno a un rostro desfigurado, nos preparamos para el cierre más conmovedor de nuestro Top 5, donde la reacción no será de furia o caos, sino de un profundo y tardío alivio tras años de una injusticia desgarradora. Después de más de 2 décadas atrapado en un sistema judicial que lo había condenado injustamente, la reacción de John Boone en la sala del Tribunal de Brooklyn en mayo de 2018 se convirtió en un poderoso símbolo de alivio y esperanza. Condenado por asesinato en 1991, cuando solo tenía 14 años, Boone pasó 17 años en prisión y casi una década más en libertad condicional, siempre manteniendo su inocencia. El caso de John Boone, junto con el de su coacusado Roseanne Hargrave, también exonerado póstumamente, estuvo ligado a la presunta mala conducta y fabricación de pruebas por parte de un exdetective de la policía de Nueva York, Louis Carcella, cuyo historial fue puesto en tela de juicio en múltiples casos de condenas erróneas. A lo largo de los años, Boone luchó incansablemente para limpiar su nombre. La jueza Saundra Simpson,
Al escuchar las pruebas de la fiscalía que finalmente respaldaban su inocencia, se conmovió profundamente. En el momento de su exoneración formal, Yeon-bun se quebró en lágrimas, una liberación de años de dolor, frustración y la carga de una condena injusta. I'm an innocent man, Your Honor, and I have always been an innocent man. Y'all know that y'all convicted and had a wrong man in prison. I want to thank you, Your Honor, because in 27 years, I've been fighting for my life. Se pudo ver cómo, entre sollozos, repetía que siempre había dicho la verdad. La emotiva escena en el tribunal, con Bun visiblemente conmovido y la jueza compartiendo sus lágrimas, fue un raro momento de redención en un sistema que a menudo se percibe como frío e implacable. Tras su liberación, Yeon-bun no solo buscó reconstruir su vida, sino que también fundó una organización sin fines de lucro, una voz para los no escuchados, dedicada a ayudar a jóvenes encarcelados y a abogar por aquellos que han sido condenados injustamente. Su caso es un testimonio de la perseverancia, la esperanza y la eventual victoria de la verdad, incluso después de un largo y oscuro camino. Con este conmovedor caso, cerramos esta segunda entrega de 5 reacciones inolvidables en salas de tribunales. Hemos presenciado desde el desgarrador quiebre de un acusado hasta la furia de un padre, pasando por escapes caóticos y entradas impactantes, para finalmente culminar con las lágrimas de alivio de una justicia largamente esperada.